Resolución, a ver, un segundito. Sí, de documentación respaldatoria, subsistema que intervienen y archivos. En todo caso, ese en particular voy a revisarlo y podría subirle la solución del ejercicio. ¿eh? Pero la idea es que planteen sus dudas también. ¿Mm? De la unidad 6, no, el ejercicio 6.5 de la unidad 6 no está previsto desarrollarlo en práctico. Sí, el resto de los ejercicios. Hoy, por eso le decía, hoy tendríamos que desarrollar el 6.1, 6.2, 6.3 y el sábado el 6.4 y el 6.6. Y con eso terminaríamos la unidad 6 y la teoría de la unidad 7. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna otra duda respecto de este? Sí, todos los 5. Sí, a mí también me llamó la atención. Pero en estos dos, por lo menos en la 5.5 y el 5, el 6.5, no. Em, es más, por ahí estaría bueno, le voy a hablar con el profesor Piguín, eh, a ver si hacemos un wiki que ustedes resuelvan el 5.5. Entonces ahí ya van a ir poniendo cuál es su opinión respecto de cada uno. Bueno, ¿ninguna otra duda respecto a este ejercicio? Me parece que lo explicó bastante bien la contadora López Isnelman, así que eh, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿eh? Sí, podríamos hacer una encuesta. El tema es que por ahí la encuesta lleva un tiempo y la idea es que ustedes vayan participando. Y, pero sí, exactamente, en el foro podemos llegar a armar una encuesta y que ustedes seleccionen cuáles son las soluciones. Y después discutimos la solución en una clase de repaso o podemos llegar a agregar alguna clase o desarrollar. ¿eh? Bien, estamos hasta acá entonces. Lo voy a dejar con el contador Piguín, que va a desarrollar los ejercicios que siguen. Muchas gracias, Javi. Los saludo de vuelta a todos. Buenas tardes. ¿Vienen por los memes, me dijeron? Esperemos que así también sean los exámenes después, para cagarnos de risa entre todos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad 6, la parte práctica. Cualquier cosita, ya saben, abren el micrófono, me interrumpen y pregunten lo que quieran. ¿eh? Bueno, el ejercicio 6.1 nos habla sobre registros obligatorios. ¿sí? Vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con registros de la unidad 6 y también vamos a estar ¿sí? respecto, o sea, el objetivo es interpretar y aplicar la normativa vigente a registros. Diferenciar los registros contables y no contables en función de distintos tipos de personas jurídicas, tilín, y la tarea nos pide indicar por qué son necesarios los registros contables en los entes mencionados, completar el siguiente cuadro indicando con una cruz cuáles registros son obligatorios y en su caso si son principales o auxiliares, y detallar los requisitos que deben cumplir los libros contables según las exigencias de las normas legales. Ustedes se supone que tienen a mano la guía digital, ¿sí? Ahí en la guía tienen
un mini planteíto y el cuadro que tenemos que resolver. Yo voy a ir ahora desarrollando punto por punto. Vamos a comenzar con el 1. El primer punto entonces nos pide indicar por qué son necesarios los registros contables en los entes mencionados. ¿Sí? Bien. ¿Alguien me quiere decir? ¿Se anima a tirar así un concepto de por qué serían necesarios los registros contables? Ustedes tiren fruta y después vemos si alguna de las respuestas es correcta. ¿Sí? Porque así lo dice el Código Civil y Comercial y porque también ahí está toda la historia del ente, digamos. Bueno, sí. Es el porque así lo dice el código, me gustó, eso con autoridad. Porque así dice el código, a mí no me pregunto. Bien. Eso me gustó la parte de, ahí está toda la historia del ente. ¿Sí? Sería una manera de poner en palabras, ¿sí? Porque es necesario. ¿Sí? Está toda la historia económica, financiera y patrimonial. ¿Sí? Pero sí, puede ser una alternativa válida. ¿Alguien más que quiere opinar? Bien. Entonces, vamos a mencionar, ¿sí? Algunos de los motivos por los cuales son necesarios los registros contables. Uno, ¿sí? Almacenar datos que se utilizarán en la oportunidad del armado de los informes contables. ¿Sí? Entonces, uno de los motivos de por qué son necesarios es porque nos permiten almacenar datos necesarios para la emisión de informes. Exponer registraciones contables que se realizan durante el ejercicio y que sobre ello los auditores externos producirán informes sobre estados contables para el cumplimiento de las funciones que le asigne la ley, ¿sí? Y las normas contables profesionales. Y acá está decorada la definición, pero para que les quede a ustedes una respuesta bien concreta y completa. Sí, ahí el LSC en realidad es Ley General de Sociedades, no, porque si no queda como Ley de Sociedades Comerciales, eso ya no existe más con ese nombre la ley. Pero bueno, otro entonces de los motivos por los cuales es necesario, ¿sí?, llevar registros es exponer las registraciones contables. Otro es facilitar verificaciones de los organismos de control o contralor. ¿Sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos, no sé si recuerdan todavía el tema de cuando hablábamos de normas institucionales, ¿sí? Que existían determinados organismos que tenían facultades para regir sobre determinados ámbitos de actuación, como por ejemplo AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, etc. Y por último, mostrar cómo se registraron determinados actos jurídicos u otro tipo de información que pudiera ser requerida en juicio, donde se controviertan derechos. ¿Sí? Acá retomamos la utilidad de los registros según el Código Civil y Comercial. ¿Sí? La utilidad que tienen como medio de prueba en juicio cuando existe conflicto entre partes. Bien, estas serían algunas de las respuestas posibles, ¿sí?, de por qué son necesarios los registros. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se entendió esta parte? Esto es más que nada un repaso, ¿sí?, no es nuevo que no hayamos mencionado antes. Lo que pasa es que vamos ordenando un poquito las ideas. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. ¿Qué nos pide el punto 2? Acá pasamos al cuadro, ¿sí? Completar el cuadro indicando con una cruz cuáles registros son obligatorios y, en su caso, si son principales o auxiliares. Bien, tenemos para ello un mini planteo que nos dice: considerando que la empresa Margarita es una sociedad anónima que lleva su registración contable por sistema indirecto, o sea, con uso de subdiarios de compras y pagos, es responsable inscripto en IVA y tiene empleados en relación de dependencia. O sea, me dan datos breves sobre una empresa, en este caso sociedad anónima. Por otro lado, tenemos una mutual de empleados judiciales, sujeto exento en IVA, debe presentar estados contables anuales, para lo cual implementa registración indirecta con el libro caja. Bien.
quedémonos o tengamos en cuenta, mejor dicho, a estos dos, que es el que tienen ahí en la guía, registros, de un lado la sociedad anónima y del otro lado la mutual, ¿sí? Por las dudas, recordemos que una mutual es un ente sin fin de lucro, ¿sí? Bien. El primer registro que tenemos en la enumeración es el libro de diario general. Bien, empecemos por la sociedad anónima. ¿Qué les parece? ¿Este registro es indispensable o no? Sí, es indispensable. Sí, sí. Bien. Recordemos que indispensable es la terminología que utiliza el código a partir de su modificación, ¿sí? En lugar de obligatorio, pero son sinónimos. Indispensable es lo mismo que decir obligatorio. Entonces, ¿es indispensable el libro de diario general? Sí. Esto está establecido en el Código Civil y Comercial. Vamos con la segunda parte. ¿Este registro es principal o auxiliar según la clasificación que vimos de registros contables? Principal. Muy bien, es un registro principal, ¿sí? Contiene toda la información del ente en este caso. Bueno, pasamos ahora a la mutual de empleados. Según la norma legal vigente, ¿el libro de diario general es indispensable o no para la mutual? Sí, muy bien, Joel. ¿Es indispensable también? Recordemos acá el artículo 320, donde establece quiénes están obligados a llevar contabilidad y se incluye a los entes sin fin de lucro. Por lo tanto, es un registro indispensable también para la mutual. Principal auxiliar, en este caso, no va a cambiar, sigue siendo el mismo registro, por lo tanto ya sabemos que es principal. Vamos con el segundo. Libro, inventarios y balances. Bueno, para una sociedad anónima, el libro, inventarios y balances, ¿es indispensable o no? Sí. Sí, Sí, profe. muy bien. Nos encontramos con otro registro contable indispensable según la norma legal. Principal auxiliar. Principal. Muy bien. Es un registro indispensable y principal. Si me paro ahora en la mutual, ¿este registro es indispensable o no? Sí, Romina, muy Sí, bien. profe. También es indispensable para la mutual y por lo tanto sigue siendo principal. Hasta acá bastante sencillo. Estamos viendo los registros contables por excelencia, ¿sí? Libro caja. A ver este libro. Si me paro en la sociedad anónima, ¿el libro caja es indispensable o no? No, profe. No. Ludmila dice no. Bueno, no, ¿sí? No es indispensable. ¿Sí? Dentro de lo que es la sociedad anónima, ¿sí? Que se rige por la Ley General de Sociedades, además del Código Civil y Comercial, libro caja no es un libro indispensable, ¿sí? Acá nos regimos por el 320 del Código Civil, ¿eh? Que menciona ahí taxativamente cuáles son libros considerados indispensables. Libro caja no es uno de ellos. Por lo tanto, no clasificamos acá. ¿Por qué? Porque Margarita Sociedad Anónima, si vuelven a ver el planteo, que tienen a mano la guía, no menciona que utilice el libro caja de manera auxiliar, ¿sí? Por lo tanto, este va en blanco. Vamos a la mutual. Para la mutual, ¿este libro es indispensable o no? No, pero sea auxiliar. Bueno, ¿alguien más? Ahí tiene, ¿sí? Sí, él lo dice que sí. Opino lo mismo, dice Joel. ¿Lo mismo que Cielo o lo mismo que la chica que habló recién? De la que hablo. Bien. Bueno, ¿qué pasa acá? Este tiene un truquito, ¿sí? Acá tenemos que ir a normativa específica, ¿no?
En base a lo que establece el Código Civil y Comercial, no está enumerado el libro caja como un libro indispensable, pero sí en el inciso D dice o agrega cualquier otro registro que se establezca o que establezcan los organismos de control. En este caso, entonces, tenemos que ir a el órgano que regula la actividad de mutuales. Y allí encontramos una resolución donde se establece que para las mutuales es un registro indispensable el libro caja, además del libro diario general y del libro inventario balance. ¿Sí? Pero esto no surge del Código Civil y Comercial. Después le vamos a pasar eh, tanto en el canal de Telegram como en el foro la normativa, ¿sí? Para que tengan en cuenta, si el que quiere leerla, cuál es exactamente la resolución que establece esto para entes mutuales. Bien, y la segunda clasificación, o mejor dicho, la clasificación si es principal o auxiliar, es indispensable y auxiliar, me dice Pedro Ramón, ¿sí? Pero si es indispensable, podría ser principal. Auxiliar. Bueno, ahí tenemos que separar, ¿sí? Una cosa es clasificar los registros en indispensables o obligatorios y no obligatorios, y otra clasificación diferente es principal auxiliar. ¿Cuál es la definición de un registro principal y cuál es la definición de un registro auxiliar? En este caso nos tenemos que preguntar si en este registro se lleva cuenta de todas las operaciones del ente. En este caso, el libro caja solamente registra movimiento de fondos, ¿sí? Ingresos y egresos de fondos. Por lo tanto, como bien nos dijo Pedro, es un registro auxiliar. No cuenta con toda la información. En base a la clasificación de registros contables que tenemos en la unidad 6. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esta línea? Bien. Vamos al libro mayor general. Para la sociedad anónima, ¿es un libro indispensable o no? Sí. Sí, me dijo. ¿Alguien? No, profe. Marcelo, sí. ¿Alguien dijo no ahí? No sé quién. Tengo muchos sí y una sola chica que me dijo no por el micrófono. Bien. No, 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 pero está sí. bien. Muy bien. Ese es el tipo de respuesta que estamos esperando de ustedes, sobre todo en el final. No, no, pero sí. Muy bien. No es obligatorio. Ujú. No es, Pero sí ahora aparecemos necesario. en no. ¿Cómo? Pero que sí es necesario. Está bien, pero necesario no es lo mismo que obligatorio. ¿Sí? Entonces acá retomamos. Claro. Según la norma legal vigente, o sea, en la numeración que hace, no incluye el libro mayor general entre los registros indispensables. Nosotros, dentro de la definición que damos del libro mayor, decimos que es un registro necesario para la contabilidad, ¿sí? Pero eso no significa que sea obligatorio, ¿sí? O sea, lo que establece que algo es obligatorio o no es la norma legal, ¿sí? Entonces, en este caso, este registro no es indispensable. Sí es necesario, está bien eso, pero eso no significa, no es sinónimo, ¿sí? Necesario no es sinónimo de indispensable u obligatorio. Y principal o auxiliar. Principal, muy bien. Este registro también es principal porque aquí sí encontramos el resumen de las operaciones registradas por el ente. Bueno, si me paso a la mutual, ¿es indispensable o no? Y ahora les queda la duda si no hay una norma especial. No, profe. Bien, seguimos dentro del Código Civil, ¿sí? También es No es, principal, no es indispensable y es principal, pero ¿sí? sí. Exactamente, muy bien.
No cambia de la clasificación. Recuerden, la clasificación de principal o auxiliar está vinculada con el contenido del registro, ¿sí? No con ninguna norma en particular. Por lo tanto, no depende de una norma que el registro se convierta en principal o en auxiliar. Eso ténganlo en claro, ¿sí? Lo que se establece por norma es qué se entiende por obligatorio y qué no es obligatorio. Pero el contenido, o sea, si es principal o auxiliar, esa clasificación responde a cuestiones de qué contiene el registro, qué información, no de si la norma lo establece o no. Bueno, libro de actas. A ver, ¿qué les parece el libro de actas en una sociedad anónima? ¿Es indispensable o no? Indispensable, me dice Pedro. No sé, profe. Bien, me gusta tu honestidad. Creo que no. Creo que no. Creo que no dimos. Ah, no, sí. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir o clasificar acá es si el registro que estamos analizando es un registro contable o no. ¿El libro de actas es un registro contable o no? No, No es contable. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué es importante identificar esto primero? Porque la clasificación que nosotros hacemos de registros contables es para registros contables. No aplica para otro tipo de registros, porque no son contables. Entonces, el libro de actas es un registro de tipo societario. Ahora, ¿es indispensable o no? La pregunta vuelve a, ¿hay alguna norma que lo haga obligatorio o no? En este caso, sí. Tenemos la ley de actas de asamblea, libros contables, principal o auxiliar, carece de sentido, porque no contienen información contable. Entonces, queda ahí. Solamente indicamos de que son indispensables por la norma vigente, pero no son contables. Por lo tanto, ya el resto de la clasificación no aplica, ¿sí? Si es de primera o segunda entrada, si es de gestión o de tercero, ¿sí? Acá solamente nos quedamos con la primera partecita, que es determinar si es o no indispensable según la norma. Pero como no son contables, el resto de la clasificación no aplica. Me voy a la mutual. ¿Qué les parece? ¿El libro de actas en la mutual es indispensable o no? Muy específica ya esta pregunta porque no han visto mutuales, pero bueno, capaz alguno se anima a decir. Joel me dice que sí, Luciano me dice que no, y ¿qué decimos? ¿Que sí o que no? Bien, están tirando fruta, pero con suerte, ¿sí? Para las mutuales, también el libro de actas de asamblea, ¿sí? Acá tal vez debería ser un poquito más específico la consigna, ¿sí? Libro de actas medio genérico porque hay distintas actas, pero bueno, tenemos también libro de actas en las mutuales y es indispensable, pero seguimos dentro de registros no contables. Por lo tanto, no clasificamos, no aplica el resto de la clasificación. Profe, Sí, señor. ¿para todas las sin fines de lucro es indispensable o no? Y depende de la organización, porque recordad que ahí tenemos una amplia gama de entes sin fin de lucro. Mutuales, asociaciones, fundaciones, cooperativas, no todas se rigen de la misma manera. Pero en principio todas tienen algún tipo de libro de actas. No tiene el mismo nombre, por eso digo que el libro de actas es muy genérico. Pero algún libro de actas hay, lo que pasa que es algo más acta de algo, ¿sí? De asamblea, pero sí, o sea, si vamos a responder en la generalidad de los entes sin fin de lucro, todos tienen algún tipo de libro de actas. Pero hay que afinar el lápiz después de ver en qué ente sin fin de lucro estoy y cómo se organiza.
ejemplo, cuando estamos dentro de sociedades, la sociedad anónima tiene un tipo de organización, ¿sí? Ejecutivo, volitivo, ¿sí? Donde tenemos el directorio, por un lado, la asamblea de accionistas, por otro lado, con sus libros específicos. La SRL tiene socios, ¿sí? Entonces tiene acta de asamblea de socios, ¿sí? O reuniones de socios. Siempre libro de acta, pero no es exactamente lo mismo porque se organizan de manera distinta. Bueno, en los entes sin fin de lucro pasa igual. Una asociación, su estructura, su organización no es igual a la de una cooperativa, pero libro de actas hay. No sé si quedó claro. Bien. Avanzamos con el próximo. Libro de asociados. Ahí ya tengo una pautita más. Asociado. ¿Qué les parece? En una sociedad anónima tengo asociados. Sí, sí. Ajá. Bien. ¿Cómo se llaman quienes participan en el capital de una sociedad anónima? Alguien que tira así rápido, al vuelo. Accionista. Muy bien. Por lo tanto, en la sociedad anónima, el libro se llama Libro de Registro de Accionistas. Acá dice libro de asociados. No es lo mismo. ¿Sí? Bueno, asociados puedo tener en una asociación. ¿Sí? Ahí está más fácil. Y también lo puedo tener en la mutual. Es indispensable para el ente sin fin de lucro. Pero seguimos dentro de un registro que no es contable. Por lo tanto, el resto de la clasificación no aplica. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos la idea o no? Es para ir afinando el lápiz respecto a lo que vimos de normas y ahora de registro y seguir separando lo contable de lo no contable, ¿sí? Yo entiendo que hay cosas que son específicas que ustedes no tienen por qué saberlas y es obvio que no van a tener la respuesta porque no dieron nunca mutuales, ¿sí? O otros entes, o la parte societaria, ¿sí? Por ejemplo, si es obligatorio o no, cuáles son los registros societarios de una sociedad anónima. Pero bueno, de a poquito vamos entrando en temas que después van a ir profundizando acá y en otras materias. Espero que les haya quedado claro. Seguimos con la segunda parte. Libros, sueldos y jornales. A ver si se acuerda alguien de lo que charlamos respecto de estos registros. Y el planteo que tienen arriba, ¿sí? El mini planteíto de descripción de estos dos entes. Joel o Facundo. ¿Por qué dicen que es indispensable? Porque tiene empleados en... Ese es el punto, ¿sí? Indispensable porque sea una sociedad anónima, ¿sí? Es indispensable siempre y cuando tenga empleados en relación de dependencia, que el planteo me dice que tiene empleados en relación de dependencia. Ese es el dato que tomo. Porque de vuelta, este no es un registro contable, es un registro de tipo laboral. Me rijo por la norma laboral. Y la ley de contrato de trabajo me dice que este registro es obligatorio siempre y cuando tenga empleados en relación de dependencia. Entonces, para la sociedad anónima es indispensable, pero porque tiene empleados, no porque sea una sociedad anónima. Y como no estamos dentro de un registro contable, el resto de la clasificación no aplica. Porque recordamos que la clasificación que vemos en la unidad 6 es solamente para registros contables. Si me voy a la mutual, ¿qué me dicen? O sea, no, no tengo datos. Si ustedes no están muy conformes con dejar en blanco en el examen, supongamos que tengo un ejercicio similar,
pero que los más miedosos, así que nos animan a dejar en blanco. ¿Sí? Preguntar si eso se consideraba como que está bien, si lo hacemos en un parcial, por ejemplo. Claro, o sea, ante el silencio de la consigna, definen ustedes, pero tienen que darse dos cosas. Primero, que no esté en la consigna, falte información, y que lo que ustedes pongan sea correcto, porque no por decir cualquier cosa va a estar bien. En ningún caso pueden contradecir la consigna para que esté bien su respuesta. Por lo tanto, estamos en situaciones de silencio u omisión, ¿sí? Falta información en la consigna, entonces ustedes suponen algo, como en este caso, no dice nada, entonces yo agrego, supongo que la mutual tiene pleno relación de dependencia. Y después que la respuesta tiene que ser correcta, o sea, lo que surge como consecuencia de ese supuesto que agrego, tiene que ser correcto. Porque si pongo ese supuesto, pero después pongo cualquier cosa en la respuesta, ahí está mal. Pero quédate tranquila de que si haces así, va a estar bien. Por más que después vaya y mire la solución y estaba todo en blanco y ya querés llorar, no. Si pusiste asterisco, considero tiene una relación de dependencia y marcaste indispensable, correcto. Por lo menos si corrijo yo. Si corrige Javier, capaz que no. ¿Eh? Pero bueno, después cada uno, o sea, pelarse. Bueno, gracias, profe. Bueno, seguimos con los libros IVA. IVA compras e IVA ventas. Para la sociedad anónima, ¿qué les parece? ¿Es indispensable o no? Sí, sí. ¿Por qué? Es responsable inscripto. Muy bien. De vuelta, misma situación que el libro sueldos. La forma jurídica, en este caso, no importa, ¿sí? O importa parcialmente. No está obligado a llevar el libro IVA por ser una sociedad anónima. Está obligado a llevar libros IVA porque es responsable inscripto en el impuesto al valor agregado. Acá pasamos a la órbita impositiva. El registro es impositivo, no es contable. Por lo tanto, acá me olvido del sujeto, o sea, me olvido de las características del sujeto contable y lo transformo en un contribuyente. La sociedad anónima es contribuyente del impuesto al valor agregado, por lo tanto está obligada a llevar libros IVA compra e IVA venta. Entonces, es indispensable por eso, no porque sea una sociedad anónima, sino porque está inscrito en IVA. Como no es un registro contable, descarto el resto, ¿sí? No clasifico el resto porque no es contable. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con la mutual? No se clasifica porque es exento en IVA. Espectacular tu respuesta. Lo mejor que escuché en toda la tarde hasta ahora. No sé quién sos, no te conozco, pero te rebanco. O sea, exactamente así. ¿Eh? Aclara el planteo que está exento en IVA, por lo tanto, al estar exento del impuesto, no rige o no corre para este contribuyente la obligación de llevar registro sobre las operaciones alcanzadas por el impuesto, porque está exento. Muy bien. Submayores, ¿qué les parecen? ¿Son indispensables o no? No. Hay una ansiosa ahí como siempre que ya se pasó la clasificación. Acá sí volvemos a registro contable, ¿sí? Los submayores son registros contables, no son indispensables y sí los clasificamos porque son contables y como bien dijeron, son auxiliares. No tenemos información en el planteo, pero para no dejarle todo en blanco, marqué auxiliar en los dos porque esto va a depender de cómo se organiza el SIC, ¿sí? Volvemos a sistematización. Si se decide llevar o no submayores, no tengo datos en el planteo, pero si se decidiera llevar submayores en la contabilidad de cualquiera de los dos entes, porque es indistinto de si tiene o no fin de lucro, no cambia, serán auxiliares. ¿De qué depende que existan? De que se decida llevarlos cuando se aplica la sistematización. En este caso no teníamos datos. Vamos al siguiente, último. Subdiarios. Profe, Sí.
O sea que en los dos podríamos dejar vacío, digamos, porque en ninguno de los dos enunciados Sí, si dice nada. aplicamos el mismo criterio de lo que habíamos visto de sueldos que no menciona, dejamos en blanco la línea. ¿Sí? Yo acá no quería dejar en blanco porque es la primera vez que mencionamos submayores en un ejercicio y quería dejar en claro de que son registros auxiliares. Pero sí, tranquilamente, como está planteado el caso, al no decir nada de cómo está organizada la contabilidad en ese aspecto, podrían dejar en blanco. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿y los subdiarios? ¿Qué les parece? Lo mismo para subdiarios. O sea, no son indispensables y son auxiliares. ¿Sí o no? Sí, bien, gracias por la respuesta. Ese para vos. Vamos con la otra parte, ¿sí? El último punto. El punto 3 nos pide detallar los requisitos que deben cumplir los libros contables según las exigencias de las normas legales. Esto vamos rápido porque se supone que ya lo han visto en teoría y es un repaso nada más, ¿sí? Tenemos dos tipos de requisitos, extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos están en el 323 del Código Civil y son que los registros deben estar encuadernados, foliados y rubricados, individualizados. ¿Sí? Pongo individualizados porque esa es la terminología que usa el Código Civil luego de la modificación, ¿sí? Pero es lo mismo, son sinónimos en este caso, ¿sí? Civil y comercial. Rubricado es lo mismo que individualizado, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, vamos a los intrínsecos. ¿Sí? Los intrínsecos tenemos, por un lado, las prohibiciones, ¿sí? Que están en el artículo 324. Fíjense todo lo que pueden decir, porque esto, cuando les toca rendir en el final, siempre les preguntamos, ¿y los intrínsecos cuáles son? Y dicen, no se puede dejar espacio en blanco y tachar. Y ahí se quedan. Y fíjense todo lo que pueden mencionar, ¿sí? Alterar el orden, dejar espacios en blanco, ¿sí? Interlinear, raspar, enmendar. Bueno, todo este artículo completito lo pueden decir, ¿sí? O por lo menos la mayoría. Y además agregamos los requisitos de forma, que están en el 325, que es que los registros deben ser llevados de manera cronológica, actualizada, sin alteraciones no salvadas, o sea, dentro de lo que mencionamos arriba, las previsiones, en el caso de que se cometan errores, ¿sí? Deben ser salvados. Y por último, muy importante, en idioma nacional y moneda de curso legal. Tener en cuenta esto lo establece el código de manera taxativa, ¿sí? Una empresa multinacional, por ejemplo, no puede llevar su contabilidad en el idioma de la casa matriz. Yo no puedo llevar balances en inglés y en dólares. La norma me establece que para la sucursal o filial de acá tiene que estar en idioma nacional y moneda de curso legal. O sea, en castellano y en pesos. Y con esto terminamos. Vamos a pasar ahora entonces al ejercicio 6.2. ¿Me aguardan un Profe, segundo? Ya sí, comparto. Sí, preguntas. ¿puede volver a la filmina anterior? Así le saco una foto. No, No me acuerdo. no quiero sacar foto. Espera. ¿A la anterior? Esto está igual en los Es, power de teoría, ¿eh? No hay nada nuevo. Los extrínsecos, ¿esto? Encuadernado, foliado y rubricado. sí, pensé que decía más cosas. No, eso nomás era, profe. Estamos. Me hice acordar la china. Bueno, me guardan un segundo, ya les comparto el otro. ¿Lo están viendo ya? Buah. El 6.2 habla de normas de aplicación a los registros.
Objetivos: que el alumno sea capaz de identificar las normas legales referidas a rúbrica, conservación, valor probatorio y otros en la confección de los diferentes registros contables. Vamos a ver. La tarea nos pide, teniendo en cuenta el enfoque sistémico y considerando los conocimientos adquiridos en esta materia y las precedentes, responde a las siguientes consignas. Primero, enumere qué tipo de registros se encuentran habitualmente en una empresa, dando ejemplos de cada una. Es un poco lo que hicimos en el ejercicio anterior, lo que pasa que ahora nosotros tenemos que mencionarlo. En el cuadro anterior teníamos una enumeración de registros de distintos tipos, contable, impositivo, societario, y ahora nos piden que nosotros enumeremos. Entonces, vamos a tener registros contables, diario general, inventario balance, mayor general, registros laborales, registros societarios, ¿sí? Algunos de los que habíamos mencionado, libro de acta de asamblea, libro de acta de directorio, por ejemplo, en una sociedad anónima. Podríamos mencionar cualquiera de los libros que vimos en el ejercicio anterior, societarios. Registros impositivos, ¿sí? Libro de compra y libro de venta. Estos serían registros que habitualmente se encuentran en una organización, en una empresa en realidad. ¿Sí? A modo de ejemplo, no es que esto sea todo, pero sí dividimos en contables, laborales, societario e impositivo. Bien. Pasamos al punto 2. El punto 2 nos pide la obligatoriedad que impone el Código Civil y Comercial de la Nación de confeccionar los registros contables de inventarios y balances y libro diario general. ¿Extensiva a las asociaciones sin fines de lucro y afines? Lo vimos recién. ¿Sí o no? Sí. Los registros contables, ¿rigen también para los entes sin fines de lucro, según el Código Civil y Comercial? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. ¿sí? Ya hemos visto varias veces. Sí, también aplica para entes sin fin de lucro. Alcanza todas las asociaciones sin fin de lucro, fundaciones, cooperativas, etcétera, artículo 320, ¿sí? Del nuevo Código Civil y Comercial. Súper. Vamos a la próxima pregunta. La pregunta número 3 nos dice: el libro diario general en una sociedad de responsabilidad limitada debe ser rubricado por el registro público. ¿Cómo cumple con este requisito una empresa que realiza sus actividades en un pueblo donde no existe registro público? Además, esta rúbrica, para cumplir con los requisitos formales, debe ser rubricada autorizada por alguien más. Qué pregunta más rara, ¿eh? Resumiendo, ¿sí? La pregunta nos dice: ¿qué pasa si mi organización o mi sujeto obligado a llevar contabilidad vive en una localidad donde no existe registro público? ¿Cómo rubrica sus registros contables? Y si tiene que ser autorizado por alguien más, además del registro público. ¿Qué les parece? Los invito a que tiren frutas, ¿sí? Por la municipalidad también puede ser, profe, ¿o no? La municipalidad, me gusta tu manera de pensar. ¿Qué más? Podría ir a la localidad más cercana. Ajá. A la localidad más cercana que qué. Claro, que tenga registro público. Bueno. O puede ser, en- profe, al registro público que esté o que lleve a cabo esa localidad, digamos, aunque no esté en ese pueblo. Tipo que esté dentro de su distrito, sería. Jurisdicción es la palabra que Eso. estamos buscando, pero está bien lo que están diciendo, ¿sí? Bueno, vamos a la respuesta. Si en el pueblo no existe registro público, se debe concurrir a la localidad más cercana que cuente con una repartición del registro público. Antes, en el antiguo Código de Comercio, se establecía de que también podían ser rubricados los registros por el juez de paz de la localidad. Pero con la modificación del código, como se pasó de la órbita judicial a la órbita ejecutiva, toda la parte de quién depende el organismo de contralor, en este caso el registro público, se suprimió directamente. Entonces, ahora solamente se establece que puede rubricar el registro público.
Entonces, la única forma es ir a la localidad más cercana donde se cuente con una repartición de registro. ¿Sí? No sé si quedó claro. Pero básicamente es para aclarar, porque se puede dar, sobre todo depende de dónde estudien, ¿sí? Que antes el registro público de comercio decía que se podía hacer en el juez de paz. Pero eso con la modificación del código se suprimió y no existe más. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es esta que vemos acá en pantalla. Vamos al siguiente. El libro, qué lindo. Cortito está esto. El libro de inventario balance es un libro obligatorio que debe estar rubricado por el registro público y firmado por los interesados partícipes de la sociedad. Si usted es el contador de una SRL, encargado de confeccionar correctamente el libro de inventario balance, ya cumplió con los requisitos extrínsecos, transcribe el inventario inicial con todos los requisitos y luego quiere continuar con su tarea e inicia la verificación del contrato social. De ello surge que la sociedad está integrada por 10 socios y 3 de ellos, luego de crear la sociedad, viajan al exterior del país por 2 años. Esto no vive en Argentina, evidentemente. ¿Qué hace? Transcribe el contrato social con las firmas de los que se encuentran en el país, espera que vuelvan los socios ausentes. ¿Qué postura adoptaría? La respuesta le sorprenderá. ¿Eh? ¿Dónde está el truco acá? Semejante planteo para hacerme perder el tiempo, ¿no? Gracias, Gabriel, por hacerme la fácil, ¿sí? El contrato social no es parte integrante del libro de inventario de balance. Así que viajen tranquilos, ¿no? Entonces, ¿para qué carajo hicimos todo esto? No sé, pero bueno. Está bien lo que dijo ahí el compañero, ¿sí? El contrato social no se transcribe del inventario de balance, por lo tanto, todo el resto de la información que teníamos era innecesario. ¿Sí? Brevemente vamos a repasar entonces qué contiene el libro de inventario de balance, qué se transcribe. La rúbrica, el inventario inicial o de apertura, la autorización del registro para poder utilizar medios PET, el inventario de cierre y los estados contables con todos sus componentes. ¿Qué significa todos sus componentes? Los 4 estados básicos, anexos, notas complementarias y el informe auditorio. Esta es la información que se transcribe en el inventario de balance. Nada más. Por lo tanto, contrato social, no. Vamos a la quinta. La Ley General de Sociedades en su artículo 61 establece que pueden utilizarse medios mecánicos o electrónicos o similares previa autorización del registro público o de la autoridad de control. Describa cuáles son los pasos a seguir para pedir la autorización. ¿Alguien que se anime a describir brevemente cómo es el proceso? A modo de repaso, o recapitulando lo que hemos visto, esto que menciona acá la Ley General de Sociedades fue adoptado por el Código Civil y Comercial con la modificación y ya el Código establece un procedimiento para poder solicitar autorización para utilizar medios PET. No es solamente para las sociedades que se rigen por la Ley General de Sociedades. Bien. Los pasos. Primero, realizar una petición por escrito, ¿sí? Acá está el nombre de nuestra jurisdicción, ¿sí? Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la provincia del Chaco. Sí se llama acá en el Chaco, pero nosotros venimos mencionando a este organismo con el nombre de Registro Público. Por el representante legal de la empresa, con una adecuada descripción del sistema, ¿sí? Cuando hablamos del sistema es el software a utilizar. La presentación debe ir acompañada de un dictamen técnico o de antecedentes de su utilización certificado por un contador público. O sea, una nota solicitando formalmente la autorización acompañada por un dictamen técnico de un contador público, ¿sí? Que es el único profesional que puede hacer este dictamen, donde se menciona, ¿sí? La descripción del sistema y antecedentes, etc. Y luego, una vez que se obtiene la autorización, la misma debe ser transcrita en el libro inventario balance. Ya lo habíamos mencionado recién dentro del contenido del libro inventario,
la autorización del registro para utilizar medios PET se transcribe en el inventario. Bien. Vamos a la última entonces, ¿sí? A la 6. Esta nos dice, según el artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación, la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica que permita su localización y consulta. Esto está extraído textual del artículo 321. Y nos piden, explique usted cómo cumple con este requisito en el Diario General para la operación de devengamientos de intereses de documentos a cobrar. Bien. Entonces, la documental de respaldo para esta registración, ¿alguien se anima a mencionar o no? ¿Tiene un comprobante específico? Generamos uno nosotros. Minuta es pregunta y quisiera una definición con valentía, ¿sí? Con huevo, decime minuta con un signo de exclamación. ¿Sí? La documentación de respaldo de esta operación, ¿sí? Como bien dijo el compañero, es la minuta contable. Como preguntó el compañero, es la minuta contable. Y en la misma se vuelcan los datos y cálculos necesarios para poder registrar la operación correctamente. De esta manera estaríamos cumpliendo con el artículo 321 del Código Civil y Comercial para esta operación en concreto, ¿sí? La documental de respaldo de esa registración sería una minuta contable y esa minuta debe contener la información necesaria para poder realizar la registración en el diario. Así finaliza el ejercicio 6.2. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio más que nada repaso, sobre todo de normas, porque repasamos prácticamente todos los artículos del Código Civil y Comercial y algo de la Ley General de Sociedades. Vamos al último entonces. Perfecto. El 6.3. Comparto con ustedes. Hasta acá, los ejercicios son un poco en volante, ¿sí? Yo entiendo que se cansen, les cueste seguir la clase. Por eso recurro a los memes y después voy a empezar a cantar también. Porque esta primera parte es un poco engorroso porque no tenemos práctica, ¿no? Ya a partir de la unidad 7 sí nos vamos a poner un poquito más en lo que nos gusta, que es hacer registraciones, empezar a tocar los registros, ¿sí? A hacer asientos y empezar a trabajar con operaciones reales, simuladas de situaciones reales, ¿sí? Así que les pido un poquito de paciencia que ya estamos cerrando la parte general. Y todo cambiará, lo prometo. Bueno, el ejercicio 6.3, una de cal SRL. El objetivo nos pide, o no, en realidad el objetivo del ejercicio es que el alumno sea capaz de identificar las exigencias establecidas por normas legales para llevar libros obligatorios por medios PET. O sea, vamos a profundizar en lo que vimos recién en el punto anterior, en el ejercicio anterior. Y para ello, la tarea nos pide, en función de la información suministrada es, para los que tienen a mano la guía de trabajos prácticos, tienen ahí impreso una serie de impresiones de pantalla y modelo de notas sobre los pasos que hay que seguir para poder cumplimentar con la autorización esta para utilizar medios PET. Dice, enuncie cuáles son las exigencias establecidas por disposiciones legales para llevar o para poder llevar la contabilidad de la empresa en forma mecanizada, es decir, usando sistema electrónico de datos. Bien. El otro punto nos pide, según las siguientes afirmaciones, decir si son verdaderas o falsas, justificando la respuesta. Y tenemos ahí 3 afirmaciones. No se preocupen que ahora más adelante vamos a resolver el punto 2. Comencemos por el punto 1. Primero encontramos ahí
lo que comenté recién, ¿sí? ¿Qué es esto en función de la información suministrada? Bueno, primero encontramos, según la guía, ¿sí?, el modelo de solicitud de autorización para utilizar el sistema de registración por medio de SPED. Recién comentamos de que el primer paso era confeccionar una nota, ¿sí?, solicitando al registro público la autorización para utilizar medio SPED. Esto que ven acá, que lo tienen en la guía, es un modelo de esa nota, donde se pide la autorización para poder llevar por medios computarizados los registros. Bien. Menciona ahí los libros IVA, que por el momento vamos a dejarlo nomás, ¿sí? No vamos a hacer mayores comentarios al respecto para no generar confusiones, pero seguimos plantados en la postura de que los libros IVA son registros impositivos, no son contables, ¿sí? Y avanzamos a la parte 2. Luego tienen en la guía el modelo de dictamen, ¿sí? Dijimos, el trámite consiste en presentar una nota formal por escrito al registro, acompañado de un dictamen profesional que lo emite o lo certifica un contador público. Bueno, el modelo de dictamen es lo que ven a continuación en la guía, donde tienen por un lado la descripción del sistema, el hardware, el software. ¿Sí? Se les puede pedir que acompañen una impresión de un modelo de plan de cuenta, algún asiento para ver cómo lo procesa el sistema. La segunda parte, ¿sí?, sigue la descripción. Aclaraciones previas al dictamen, y abajo tenemos, en el último apartado, el dictamen del contador, ¿sí? O sea, en mi opinión, el sistema de procesamiento de datos mediante la utilización del hardware y software descrito, etcétera, etcétera. Esto es para que ustedes ahora tengan en concreto cómo se plasma este trámite. Hasta ahora veníamos mencionándolo nada más. Bueno, acá tienen modelos de notas y dictamen. A continuación, entonces, tienen en la guía un modelo de diario donde se individualizan los asientos. Yo comentaba recién que, además de la nota y el dictamen, puedo acompañar impresiones de pantalla sobre cómo el sistema procesa asientos, mayores, plan de cuentas. Bueno, en este caso, en la guía tenemos primero lo que sería un diario general, ¿sí? Tenemos acá un asiento de apertura, y así esto sería un modelo de cómo saldría mi libro de diario general en la contabilidad con los asientos, en este software que estoy por utilizar o implementar. Luego tenemos un modelo de libro IVA compra, ¿sí?, porque en la nota que vimos al principio, yo solicito autorización para 3 registros: libro de diario general, libro IVA compras y libro IVA venta. Entonces, acompaño impresiones de pantalla de los 3 reportes, ¿sí?, del libro diario general, del libro IVA compras, y a continuación también acompaño uno del libro IVA venta. Y luego tenemos el modelo de lo que sería la resolución de aprobación. O sea, esto es lo que me contesta a mí el registro. Hasta acá lo que vimos es lo que yo presento como ente obligado a llevar contabilidad. Presento mi nota formal solicitando la autorización, acompaño un dictamen certificado por contador público y acompaño otras, en este caso, impresiones sobre reportes que emite el software, que para nuestro caso en particular vimos libro de diario general, libro IVA compras, libro IVA venta. Presento el trámite y luego espero que me conteste el registro. ¿Cómo me contesta? Con esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Emite una resolución donde autoriza o no a que yo lleve medios PET. En este caso, dice: el Inspector General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio resuelve, artículo 1, autorizar, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo la autorización formal para poder utilizar medios PET. Y esto que ven en pantalla es lo que van a transcribir en el libro inventario balance. Cuando decíamos recién qué contiene el libro inventario balance, esa transcripción de la autorización para llevar medios PET, ¿qué es esto? Esto es lo que se transcribe. No la nota solicitando, no el dictamen del contador, no las impresiones de pantalla del sistema. Lo que se transcribe es esto: la autorización del registro público, donde me aprueban o me autorizan para llevar medios PET. ¿Sí?
Y con esto cerramos la primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces cuando No, nos dan profe. la resolución de aprobación, tenemos que sacar, por ejemplo, sacar captura y ponerlo ¿cómo es? Sí, pero hay una trampa O ahí. sí o sí tenemos que transcribir punto por punto. Ese es el tema. Hay que transcribirlo. Ah, sí o sí. Porque recuerden que el libro inventario balance es el único que no está autorizado para ser llevado de manera electrónica, excepto en la SAS. La norma dice medios manuales o copiativos. Ahí es donde está el guiño que nos hacen para no tener que transcribir todo a mano. Ustedes, obviamente, en el trabajo de gabinete no tienen otra que transcribir a mano. Pero en la práctica, por lo general, lo que se utiliza es el medio copiativo, que lo que se hace es, con un proceso de calor, se copia lo que está impreso en la hoja en el libro inventario balance. No hay que hacer todo a mano. Pero bueno, a los fines de nuestra materia y lo que van a tener que hacer ustedes después en el gabinete, hay que transcribir a mano la autorización para llevar medios pelo. O sea, eso de sacar captura y pegar no va. En ningún caso, ni en la vida real ni en el caso de gabinete. ¿Sí? Claro, sí, Bien. captura es una forma de decirse, sino analizarlo y ponerlo en PDF, por dar un ejemplo. Está bien, pero no estaría cumpliendo, o sea, si estamos Claro. en la vida real no estaría cumpliendo el requisito. Después hay que ver en el gabinete las pautas, ¿sí? Pero en la práctica no se puede adjuntar en formato digital ningún contenido del libro. Buenísimo, Puño y gracias. letra sí o sí, repito. En la práctica hay otra posibilidad que hace que evitemos transcribir a mano todo, que es el método copiativo. Es similar, para hacerlo sencillo, es similar a una fotocopia que se hace, donde se pasa uno lleva a un lugar que se especializa en eso, lleva el bloc de hojas, ¿sí? Con impreso de la impresora, todo el contenido del libro inventario balance, y esta empresa se encarga de copiarlo al libro inventario balance. Y eso es válido. Nada más. El trabajo de gabinete es otro tema aparte que ya lo tendrán que ver con los profes de gabinete, cuál va a ser el criterio. ¿Sí? Pero de vuelta, medios digitales en inventario balance, no. Excepto en las SAS. Vamos con la otra parte, ¿sí? Dice, según las siguientes afirmaciones, decir si son verdaderas o falsas y justificar, ¿sí? Con esto vamos cerrando. El primer enunciado o la primera afirmación nos dice, el representante legal debe presentar una nota simple al registro público solicitando autorización para llevar la contabilidad del ente por medio electrónico. ¿Verdadero o falso? B. ¿Verdadero, verdadero, verdadero? ¿Falso? ¿Alguien que se anime a decirme por qué verdadero y por qué falso? Y falso porque tendríamos que llevar a hacer todo lo que hicimos en el ejercicio anterior de pedir una aprobación para poder llevar por un medio electrónico. ¿Puede ser? Puede ser. Dice, falso porque no es una nota simple, me dicen ahí. Después tenés que presentar todo lo que vimos en el punto 1. Es una manera de resumirlo, ¿sí? Este sería otro uso de F en el chat. En este caso sería F en el chat, pero para falso, ¿sí? Es falso. Porque, a ver, hay una, dice, porque debería ser una nota. Bueno, perfecto. ¿Sí? Es falso porque, como vimos en este ejercicio en el anterior, el representante legal debe efectuar una solicitud formal de autorización para llevar contabilidad por medio electrónico, acompañado de un dictamen, etcétera, etcétera, ¿sí? Es lo que habíamos visto. No es una nota simplemente. ¿Se entiende o no? Bueno. Vamos con la segunda afirmación. ¿Qué nos dice?
La resolución de autorización para llevar la contabilidad por medios electrónicos debe ser transcrita en el libro inventario balance. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Está fácil esa. Esta está fácil, sí, ya lo mencionamos, ¿sí? Verdadero, ¿sí? Artículo 329 del Código Civil dice que tenemos que transcribirlo en el inventario balance. Aplauso para vos, muy bien. Vamos a la última afirmación. ¿Qué nos dice? La autorización por parte del registro público puede ser tácita. ¿Verdadero? ¿Falso? No. Falso, 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 falso. Bien. Falso. ¿Sí? Anteriormente, en el Código de Comercio, se establecía un plazo de 30 días donde si el registro no contestaba, se daba por aprobado. Era una aprobación tácita. Con la modificación del Código Civil y Comercial, eso se suprimió. Y ahora solamente establece de que la autorización tiene que ser expresa y hay que transcribirla en el inventario de balance. Por lo tanto, ya no existe más la autorización tácita. El registro se expide de manera expresa. Y con esto vamos por terminado, ¿sí? Todos los ejercicios de hoy. Qué grande. ¿Qué hora? 10 minutos me sobraron. Vamos para abajo. Así que vamos a aprovechar estos 10 minutos para que ustedes me hagan preguntas respecto de los 3 ejercicios que vimos, ¿sí? Algo que no haya quedado claro, que quieran que vuelva a explicar, ¿sí? Aprovechen este tiempo. Salgan corriendo todos. 88 ya que. ¿A partir de qué? A partir de la unidad, y sí, las 7 más o menos, acá, después pasamos a la 9, porque la 8 la ven en gabinete, ¿sí? Ya una vez que entremos a la 9, ahí es todo práctico, práctico. Tenemos que empezar a meternos en cada uno de los subsistemas y no queda otra que resolver ejercicios simulados de operaciones o casos reales, ¿sí? Sí, en la unidad 7 también es un poquito más lindo porque vamos a ver el sistema indirecto, entonces vamos a tener una primera aproximación de cómo funcionan los subdiarios, cómo se enganchan con el diario general. Esta unidad es aburrida, sí. A ver, las primeras unidades para la parte práctica es bastante tedioso porque no tenemos práctico lo que están acostumbrados a que se hace práctico, que es me siento a hacer asientos, registraciones y demás. Porque es una parte general. Lo único que podemos hacer es repasar la teoría y aplicarlo en situaciones concretas como estamos viendo. Por ejemplo, en una sociedad anónima, ¿cómo clasificaríamos? ¿Qué registros tiene? Y si estoy en un sinfín de lucro, y así, digo, las políticas, ¿son contables o no contables? Los procedimientos, los manuales, y bueno, estamos en eso, la sistematización, el proceso contable, comprobante, formulario, el archivo. Si cambia de contador la empresa en medio de un ejercicio económico, ¿se debe registrar en el libro inventario balance? No tiene nada que ver, ¿sí? No, no pasa por ahí. Vimos el contenido, es lo que enumeramos en el ejercicio anterior, ¿sí? Rúbrica, inventario inicial o de aporte, autorización para usar medios PET, si lleva medios PET, inventario de cierre y balances. El balance es lo mismo que estados contables, notas complementarias, anexo e informe de auditoría. Todo eso se entiende por balances. Y después así, año tras año, se vuelve a registrar inventario de cierre y balance. Inventario de cierre y balance. ¿Sí? Si cambia el contador es un tema operativo, tiene un tema de recursos humanos, no afecta a los registros contables. ¿Alguna pregunta? ¿Se debe registrar en el libro? No, profe, el libro inventario de balance no se puede llevar de manera electrónica. Bien, no, según el Código Civil y Comercial, no. Vimos que excepcionalmente la ley de fomento emprendedor es una ley relativamente nueva, donde se estableció la figura de las SAS. Ahí sí agrega que las SAS pueden llevar inventario de balance, o deben llevar inventario de balance de manera electrónica, pero porque ese tipo societario
presenta todos sus registros a través de un aplicativo web de AFIP y es todo un procedimiento distinto del resto. Sí, está mencionado, ¿sí? Lo que mencionaba el ejercicio anterior, en el artículo 61 de la Ley General de Sociedades, toca ese punto, ¿sí? Sociedades, ese tema, por eso, en el Código Civil, ¿no? Ok. Entonces, para este punto, vamos a retomar Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades, artículo 61. Y ya no me acuerdo la ley de dónde está lo de las CES, pero bueno. Profe, este Power, ¿dónde se encuentra? En mi computadora. El Power del práctico. Esto es un resumen de lo que está en la guía. ¿Sí? En la guía tienen lo que yo les voy proyectando acá, está en la guía. Todo lo que se vio de los modelos de nota, modelos de los reportes, los cuadros para completar, todo está en la guía. Claro, la idea es que ustedes deberían tener la guía ahí, ir completándolo, si no igual, en la guía de trabajos prácticos, dentro de la parte del planteo, está todo lo que yo mostré acá. ¿Sí? Están estas afirmaciones, están los modelos de las notas, todo, todo, todo. Nos van a encontrar los memes. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo no encontré, pero tiene que estar en la guía. Eh, claro, no va a estar presentado así como acá, pero el contenido del ejercicio es el mismo. Obviamente que no va a estar la solución, pero la parte de planteo tiene que estar todo. De hecho, esas imágenes que ustedes vieron, yo las saqué de la guía, los modelos de nota. Bueno, les recuerdo, ¿sí? Les reitero que siguen abiertos todos los canales de comunicación que no usan, pero que los invitamos a que usen. ¿Sí? El foro de Moodle para las dudas de los ejercicios, lo que necesiten, y después lo que es más directo y práctico para todos es el canal que tenemos de Telegram. ¿Sí? Métanse ahí, hablen, pregúntenos, no es molestia. ¿Sí? A mí no me molesta que escriban y pregunten cosas ahí. ¿Sí? No tomen ese canal como que es algo que nosotros hablamos y ustedes tienen que leer nada más. Para eso habilitamos el grupo de chat. Pregunten lo que necesiten. ¿Sí? ¿Cuál es el link? ¿Vos le puedes compartir? El link del Telegram, si tenía mano. En el foro están, sí. En el foro de Moodle están publicados los links de Telegram. ¿En qué parte del foro, profe? Comunicaciones, creo que se llama. Comunicaciones. ¿Se escucha lo que habla Javier o no? Muy despacio. Ok. En la parte que dice comunicaciones. Ok, gracias. Profe, para anotar en el libro diario, los balances tienen que estar aprobados. ¿Es verdad eso? Es que hay un problema de cronología ahí. Vos primero haces el libro diario y después haces los balances. No podés tener nunca un balance sin tener el diario. Porque ¿de dónde sacaste la información? Guiño, guiño. No sé si era esa la pregunta concretamente. Pero si estamos hablando de libro diario general y balances, vos no vas a tener el balance hasta que no hayas hecho el libro diario. Se supone que primero registras los asientos, los mayorizás y de los saldos del mayor emitís un suma y saldo y confeccionás los balances. Sería raro que primero, o sea, ¿cómo hiciste el balance si no tenés diario? Espero que haya sido esa la consulta. Ahí están pasando en el chat los links para el que querían. Muchas gracias, Matilde, por compartir los links. Y repito, sí, no tengan vergüenza. Esos chats son privados, sí, quedan entre nosotros. Nadie los va a publicar después en ningún lado. Pregunten, sí, pregunten lo que tengan en el momento. Yo sé, yo también los conozco, yo también fui alumno. Yo sé que ustedes se van a poner a estudiar un día antes del examen recién. Y ahí le van a salir las dudas.
Pero para los ansiosos que siempre hay, que ya van, se sienten y empiezan a practicar otros ejercicios y demás, o repasan lo que viene en clase, si les surge alguna duda, pregunten en el chat, no pasa nada, sí, para eso está el chat. Y sí, está bien, pero es que para eso le dimos el canal, no es para otra cosa, porque si no, ustedes entienden como que no, súper formal, nosotros hablamos y ustedes agachan la cabeza, ¿no? Para eso le estamos dando el canal. Cuanto más comunicación, mejor, supuestamente. Bien, visto y considerando de que estamos en hora, los libero, que sean felices. Y recuerden, el día viernes no tenemos clases porque hay turnos de exámenes finales. Para los que vayan a rendir, éxitos, tengan toda la voluntad para seguir estudiando y presentarse y salir bien. Y nos encontramos el sábado a las 11 de la mañana para la práctica y antes tienen teoría, ¿sí? Así que la clan de